Decatlón, el deporte en su máxima expresión. Estamos en nuestro segmento de nutrición. Esta semana nos encontramos de visita en la Liga contra la Obesidad y el Sobrepeso. Se encuentra con nosotros nuestra licenciada invitada de esta semana, Carla Franco. Carla, es un gusto estar de visita acá con ustedes. Les agradecemos el que nos hayan recibido y va a ser un gusto platicar este ratito con usted. Mucho gusto, Jorge. Bienvenidos. Muchas gracias, Carla. Le cuento de qué nos gustaría hablar dentro de nuestro segmento de nutrición de esta semana. Quisiéramos hablar acerca de los suplementos alimenticios, Carla, y dar ahí algunos consejos de cómo elegirlos y en qué casos son recomendados y en qué casos quizás no. Pero quisiéramos abrir la plática dando una pequeña explicación de qué son los suplementos alimenticios, Carla. Perfecto. Los suplementos alimenticios se puede partir de que son alimentos. Algunos se presentan como alimentos y otros pueden presentarse como polvos o, por ejemplo, batidos que pueden ser de utilidad en diferentes casos, ¿verdad? Ya que debemos primero individualizar al paciente que lo necesita, porque lo que puede suceder es que podemos ayudar a completar, por ejemplo, calorías que el paciente no cubre con la dieta que consume, o en otros casos también pueden ser suplementos modulares que les llamamos nosotras, porque pueden ser suplementos de proteína, grasas y en otros casos azúcares, ¿verdad? Ya que, por ejemplo, los de proteína nos pueden servir en pacientes que no tengan suficiente masa muscular, por ejemplo, en pacientes que son deportistas de alto rendimiento, así como en pacientes que pueden estar hospitalizados, por ejemplo, ¿verdad? Y de igual forma las grasas para generar dietas completas y que puedan ser normocalóricas o hipercalóricas. Ok, súper. Siempre que hablamos acerca de suplementos alimenticios, Carla, lo asociamos con las personas que entrenan, que hacen ejercicio y, como usted bien lo mencionaba, las personas que quieren ganar masa muscular. Y por ahí encontramos varias tiendas en el mercado que venden este tipo de suplementos. Quizás el problema que nosotros hemos notado es que la gente los compra, los consume sin ningún tipo de asesoría profesional, Carla. Entonces, por ahí, algunos consejos que usted nos pudiera dar de en qué casos sí tomarlos y las medidas, porque a veces quizás tomamos de más. Exacto. Para estas personas, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento que se acercan a las tiendas que los venden, ellos deben asesorarse tanto por una nutricionista como por las mismas personas que los venden, que sean marcas confiables, ¿verdad? Que cuenten con un etiquetado nutricional, el cual es importante porque deben de aprender también a leerlo para evitar que este etiquetado nutricional traiga enmascarados ciertos componentes, ¿verdad? Como algunos, por ejemplo, que pueden contener azúcar y que pueden no decir específicamente azúcar o sacarosa, sino que puede decirlo en otros nombres. También que traiga la porción adecuada, así como usted decía, ¿verdad? Porque en algunos casos el paciente también tiende a consumir de más porque considera que le va a hacer bien, entonces debe seguir la indicación de que si es proteína en polvo, por ejemplo, si dice un scoop, pues agregar un scoop, ¿verdad? Okay. Y sobre todo también tomar en cuenta que debe tener tanto etiquetado nutricional común, por así decirlo, si trae algún exceso, el que ahora no sé si usted ha visto, Jorge, que hay etiquetado frontal también ya implementado aquí en Guatemala, también que traiga fecha de caducidad, el lote, donde fue producido, ya que todo esto pues es importante para poder consumirlo. Ok, hablando acerca del caso de los suplementos de proteína, que creo que son de los más populares, también hay un mito o se habla mucho de que consumirlo en exceso puede generar algún daño en la salud. ¿Es esto cierto, Carla, o si estoy consumiendo en exceso? Por darle un ejemplo, mi consumo debería ser 70 gramos de proteína y estoy consumiendo 120. ¿Ese excedente me podría llegar a hacer algún daño en la salud o simplemente el cuerpo lo desecha? Lo que sucede es que al consumir suficiente proteína, asimismo debemos de tomar en cuenta que si estamos realizando, por ejemplo, un deporte de alto rendimiento, nuestro cuerpo debe de utilizar como energía las otras fuentes, por ejemplo, fuentes de grasa, fuentes de carbohidratos, y las proteínas nos van a ayudar cuando nuestros músculos son una ventana para formar más músculo. Más esto debe de ir acompañado de una correcta hidratación.
¿Por qué? Porque por cada hora de ejercicio que realizamos debemos consumir 1 litro más de agua, ya que si consumimos 2 y hacemos hora y media, debemos consumir 3 litros en total, ¿verdad? Ya que si esto no sucede, entonces ahí sí puede existir, por ejemplo, que se pueda reducir la tasa de filtrado glomerular a nivel renal y que en algún momento el paciente pueda llegar a tener algún problema renal por exceso de proteína. Entonces todo debe de ir amarrado con una asesoría nutricional. Ok, súper. Hablemos del caso de las edades, Carla, y las edades para las cuales sí es recomendable este tipo de suplementos. Se lo pregunto porque hay muchos adolescentes que ven nuestro programa también y por ahí también surge la duda de si quizás están en edades muy tempranas para consumir este tipo de alimentos o pues si ya lo pueden consumir. Por ejemplo, en las edades, refiriendo a los adolescentes, primero debemos estar seguras como nutricionistas que el adolescente se encuentra nutrido adecuadamente para poder considerar darle un aporte extra, ya que también debemos de tomar en cuenta la teoría, ¿verdad? Que según uno de los hospitales de Estados Unidos, el Texas, tiene requerimientos que son establecidos para los pacientes adolescentes y en adultos a partir de los 18 años ya es más recomendado y más adaptable el consumo extra de proteína en base también a los requerimientos y a la exigencia del deporte que realizan. Ok, súper. Por último, hablemos acerca de estos suplementos que hay preentreno, Carla, que normalmente pues son altos en carbohidratos y nos dan energía precisamente para realizar nuestro entreno o el ejercicio. ¿Qué tan recomendable son estos suplementos y algunas precauciones que vamos a tener con eso? Por ejemplo, los preentrenos tienden a ser una buena fuente de energía para la realización del mismo, ya que como son altos en carbohidratos, nuestro cuerpo va a utilizar esos carbohidratos como fuente de energía y nos va a dejar nuestros músculos como una ventana, por así decirlo, una ventana de oportunidad para poder generar más músculo y lograr el objetivo, que es ganar masa muscular y quemar las otras fuentes de energía, ¿verdad? Entonces, y para escogerlos es necesario irlos escogiendo en base a los requerimientos de cada paciente, ¿verdad? De cada persona, porque no todos son adecuados para todas las edades y todos los tipos de entreno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, existe el preentreno y también después, no sé si usted ha escuchado, porque hay algunos deportistas que tienden a consumir aminoácidos luego, porque los aminoácidos también ayudan a terminar la formación de músculo, ¿verdad? Y se consumen aminoácidos ramificados, que son los que el cuerpo no produce y son esenciales. Entonces, sí van de la mano, pero siempre deben de ir bajo un control nutricional. Por ahí se habla mucho de que después de un entreno se debe consumir este tipo de suplementos, de que hay una ventana de 30 minutos en los cuales el cuerpo pues, necesita este tipo de suplementos para que el músculo que acabamos de trabajar se recupere de una mejor manera y por ahí se aproveche mejor el entreno también que se acaba de realizar, Carla. Exacto. ¿Es correcto? Ajá, es correcto, porque al realizar un entreno, por ejemplo, un entreno de fuerza, por así decirlo, nuestros músculos tienden como a romperse ciertas fibras para poder ir generando más. Entonces el aminoácido lo que hace es ayudar a reparar estas fibras y que se genere más y que quede un poquito más densa. Súper. Y por último, pues dejarles siempre la recomendación de que antes de consumir este tipo de suplementos, pues en la medida de lo posible, ¿verdad, Carla? Siempre se consulte con un profesional, ¿verdad? Y que le indique y le sugiera qué tipo de suplemento y cuánto es que debe consumir la persona. Exacto, para que todas las personas puedan consumir este tipo de suplementos es necesario que se asesoren de una nutricionista tanto general, por así decirlo, como una nutrición deportiva para poder obtener recomendaciones y guiarse en base a los requerimientos, ya que uno como nutricionista individualiza al paciente para poder atenderlos de una mejor forma y que el paciente pueda lograr sus objetivos, ¿verdad? Y que opten por elegir el suplemento en base a su condición física, ¿verdad?
Súper. Pues para este tipo de sugerencias y de asesoría, pues la Liga contra la Obesidad y el Sobrepeso es una muy buena opción. Ahí van a estar apareciendo las redes sociales en pantalla en este momento para que por ahí busquen mayor información. Le agradecemos nuevamente el tiempo, el que nos hayan recibido, Carla, y fue un gusto el haber estado platicando con usted este ratito. Mucho gusto, Jorge, y sí, estamos a las órdenes de todo el público, ¿verdad? Que pueden venir, visitarnos y aquí les damos la asesoría necesaria para todos los tipos de pacientes, ¿verdad? Muchas gracias. Este fue nuestro segmento de nutrición. Continuamos con más. Decathlon, el deporte en su máxima expresión.